Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La comunidad internacional le ha vuelto a dar la espalda a Vladimir Putin. El presidente ruso está cada vez más solo, o al menos con ese resultado ha terminado esta madrugada la Asamblea General de Naciones Unidas. 143 países han condenado que Rusia se haya anexionado de forma ilegal territorios ucranianos y solo 4 han respaldado a Putin. España reitera su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Portugal considera ese referéndum 2 y la anexión ilegales. Chile considera sin valor jurídico los referéndums. No les debemos defraudar. Votar sí a favor de esta resolución es votar a favor de la paz justa en Ucrania. Pero más allá de las declaraciones políticas, en este caso es especialmente relevante el resultado de la votación. 143 países votaron a favor de condenar la anexión. Son 3 más que los que reprobaron la invasión a principios de año y 43 más de los que condenaron la anexión de Crimea en 2014. China y la India son aliados económicos de Rusia, se han abstenido en esa votación trascendente. Solo Corea del Norte, Bielorrusia, Nicaragua y Siria han apoyado a Putin. 9 países, entre ellos Venezuela e Irán, no han acudido a votar. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Es relevante, decíamos, ese mapa de apoyos de los que pierde Putin, de los que conserva, mientras los ministros de defensa de la OTAN siguen reunidos en Bruselas y el G7 sube el tono contra Rusia. Considera que los últimos ataques de esta semana son crímenes de guerra. El Kremlin acaba de dar un paso más para apropiarse de la central nuclear de Zaporilla, a pesar de las advertencias de la ONU. Hace tan solo unos minutos, el gobierno ruso ha confirmado que cuando se acabe en la planta el combustible ucraniano, la central va a empezar a funcionar con combustible nuclear ruso. Y sobre el terreno, nuestra ciudad ha sido tristemente atacada por un bombardeo. Un objeto militar estratégico para el ejército ruso es el mercado en Avdiivka. Las mujeres que fueron a por comida no deberían ser las víctimas. Los ataques a civiles no cesan. Esta mañana se han oído explosiones en la región de Kiev y el último gran bombardeo se registró ayer en un mercado de Donetsk. Al que acabamos de escuchar es al jefe del mando militar ucraniano en esa región, que de momento cifra los muertos en al menos 7. La mayoría de las víctimas han sido mujeres. En Francia, Emmanuel Macron dice que él está dispuesto a seguir hablando con Putin siempre que sea necesario para frenar los ataques directos contra civiles. Aunque el presidente francés tiene ahora mismo otros asuntos por los que preocuparse, básicamente uno en su propio país. A esta hora, el 30% de las gasolineras francesas tiene problemas de abastecimiento por la huelga en las refinerías. 6 de las 7 que hay en el país se fueron al paro porque sus trabajadores están exigiendo mejoras en las condiciones de trabajo. El retour a la normale, ¿c'est pour quand? Dans le courant de la semaine qui vient. Si le dialogue social n'aboutit pas dans Anoche, en una entrevista en la televisión francesa, Macron decía que confía en volver a la normalidad la semana que viene, pero de momento no hay acuerdo ni perspectivas de lograrlo entre hoy y mañana. De hecho, el principal sindicato ha anunciado un recurso contra la última medida del Ejecutivo que obliga a que se incorporen al trabajo el número de trabajadores indispensable para garantizar la producción. En España, la actualidad política va a pasar hoy por el Congreso de los Diputados. A las 9 de la mañana va a comparecer a petición propia el presidente del Gobierno para hablar de las medidas contra los efectos de la guerra, después de recibir ayer los habituales abucheos y pitidos de una parte del público que acude al desfile del 12 de octubre. Fue noticia la ausencia en ese acto de Carlos Lesmes, también de los vocales conservadores que no aceptaron la invitación de la ministra de Defensa para asistir a esos actos con el argumento de que la invitación les llegó tarde. El Poder Judicial, por cierto, se reúne hoy. Va a ser el primer pleno del Consejo sin Carlos Lesmes en casi una década. En esa reunión se va a tratar precisamente su sucesión y, en contra de la propuesta de Lesmes, progresistas y conservadores van a apostar por el vocal de Más Edad, Pedro Jiménez. El pleno del Poder Judicial, que se reúne este jueves, entronizará al vocal de Más Edad al frente del órgano de gobierno de los jueces. Es el primer pleno en casi 9 años que no preside Carlos Lesmes después de que el BOE publicara su renuncia este 12 de octubre. Vocales progresistas y conservadores estuvieron en la tarde de ayer y continuarán esta mañana intercambiando documentos para llevar a la reunión una propuesta de acuerdo motivada de su elección frente a los planes de Lesmes, que apostaba por el vicepresidente del Supremo, Francisco Marín. Los vocales ya han hecho llegar a Marín cuál es la posición del pleno y él les ha trasladado que no tiene intención de acudir a la sede del Consejo a menos que se lo pidan. La transición apunta a que será pacífica. Y la agenda del día se completa con la declaración del responsable de Adif en el juicio por el accidente del Albia. Radio
Galicia, Ricardo Rodríguez. Bodía. Bodía, Andrés Cortabitarte tratará de desmontar la estrategia judicial del maquinista volcada en demostrar fallos de seguridad en la vía. Adif ha preparado una declaración que es clave y puede determinar el futuro de este juicio. Se espera que utilice un lenguaje muy técnico con una idea fundamental en su testimonio. Si un tren va al doble de velocidad por una recta, descarrila. La cita a partir de las 9:30 en la Ciudad de la Cultura. Es jueves, es 13 de octubre. La guerra de Ucrania va más allá de los ataques sobre el terreno. Para Europa es también una guerra energética. El alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, reconoció esta misma semana que la prosperidad en la Unión se había sustentado durante mucho tiempo en la energía rusa y ahora necesitan una alternativa. Una alternativa que además sea relativamente barata y también estable a nivel político. Gillian Ayala, buenos días. Muy buenos días. Rusia es consciente de la dependencia que tiene Europa de su energía y juega con esa carta. Vladimir Putin ha propuesto que Turquía actúe como una especie de mediador para garantizar el suministro, en parte para que ellos, Rusia, puedan seguir también ingresando dinero. Luego están los cálculos que hace Gazprom, la mayor empresa gasística rusa, que duda que Europa pueda aguantar este invierno con las reservas que tiene ahora de gas. Moscú, Javier González Cuesta. Rusia ha vuelto a tentar a la Unión Europea con reabrir el grifo de gas. Vladimir Putin propuso ayer recurrir a la canalización del Nord Stream 2, que no fue dañada por el sabotaje. El mandatario insistió en que solo sería necesaria su certificación por Bruselas. Precisamente Europa nunca ha dado ese paso por su recelo a que el Kremlin usase la energía como arma de negociación. Las otras vías del Nord Stream permanecen cerradas por unas explosiones cuya autoría aún se desconoce, aunque Rusia ya había suspendido el bombeo por allí a principios de septiembre. El futuro suministro de gas a través de Alemania es incierto y Putin propuso ayer crear una ruta a Europa a través de Turquía. Su oferta: construir un gran depósito en el país de su socio Erdogan, miembro díscolo de la OTAN. Entre tanto, Bruselas sigue trabajando para que los 27 miembros de la Unión Europea se pongan de acuerdo y logren pactar un mecanismo para centralizar la compra de gas natural, más o menos como se hizo con las vacunas durante la pandemia. El planteamiento es el mismo. La Comisión cree que esto les daría una mayor capacidad de negociación y así se podría reducir el precio de la importación de energía. Sira Valdés. A poco más de una semana para el próximo Consejo Europeo, que se celebrará los días 20 y 21 de octubre, Bruselas busca obligar a los Estados miembros a apostar por las compras conjuntas de gas y así poder hacer esas compras, consideran desde Bruselas, a un precio más bajo, una consecuencia que, dicen los expertos, no tendría por qué darse. Roberto Scholtes es jefe de estrategia de Singular Bank. Ahora mismo la compra de gas licuado a nivel mundial se ha convertido en un mercado persa parecido al de los suministros sanitarios durante la pandemia, así que no esperamos un gran abaratamiento de los precios por este mecanismo, simplemente evitar que algunas compañías, que algunos países estén sobrepagando. Fuentes del sector también dudan de la efectividad de esta medida y subrayan que, dado que tiene que hacerse a través de las empresas y no de los estados, su articulación tampoco sería sencilla. Entre los socios europeos se mantienen también posiciones distantes, mientras que Alemania y Holanda defienden también esta propuesta. Países como España, Italia, Grecia o Bélgica no lo ven tan claro. En el plano político, la Unión Europea sigue sumando candidatos al proyecto comunitario. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha confirmado este miércoles que propondrá el estatus de país candidato a Bosnia y Herzegovina, que lleva esperando por ese estatus desde el año 2005. Corresponsal en Bruselas, Griselda Pastor. Es mejor no hacer comparaciones, pero son 20 años los que han transcurrido desde los primeros ataques de una guerra que terminó en el 95 y que tuvo a Sarajevo como símbolo. Bosnia y Herzegovina es el último país en acceder a la candidatura de adhesión. Han estado esperando 6 años. La Comisión considera ahora que pueden subir este peldaño y a los gobiernos les corresponde ratificar el estatuto. Lo harán, o al menos el debate está previsto en la cumbre de finales de año, en diciembre. En la próxima les va a faltar el tiempo porque han de centrarse en temas energéticos. Y fuera de la política, en las últimas horas hemos sabido que un año más ninguna universidad española está entre las 100 mejores del mundo. Sí estamos en el ranking de las 200 mejores y la que se ha colado en esa lista es una universidad catalana. Adela Molina. La Universidad de Barcelona es entre las españolas la mejor situada en ese ranking, el de Times Higher Education, uno de los 3 más prestigiosos del mundo. La UB ocupa el puesto 182 entre las casi 1.800 universidades de todo el mundo que analiza esta clasificación. Ha subido 11 puestos respecto a hace un año. Le sigue la Autónoma de Barcelona, que ocupa el puesto 183, cae desde el 170, y la tercera es la Pompeu Fabra, que está en el 186 y que retrocede 20 posiciones respecto a la clasificación de 2022. Ninguna otra universidad española consigue colocarse entre las 250
50 mejores del mundo. La lista la vuelve a encabezar la Universidad de Oxford en el Reino Unido, la estadounidense Harvard repite como segunda y la tercera es Cambridge, también británica, que sube desde el 5º puesto. En general, las universidades europeas pierden peso en la clasificación y las asiáticas lo ganan. China consigue colocar por primera vez 11 de sus universidades entre las 200 mejores. Y hablamos ahora de ciencia porque un nuevo estudio asegura que 7 de cada 10 animales vertebrados han desaparecido de la Tierra en los últimos 50 años. Amplía Javier Gregori. Es sin duda el mayor ritmo de extinción desde hace millones de años, porque solo durante el último medio siglo, 7 de cada 10 ejemplares de especies de mamíferos, aves, peces y reptiles han desaparecido ya de nuestro planeta por la acción contaminante o depredadora del ser humano. Esta es la dura conclusión del mayor informe sobre el estado de los animales vertebrados y que cada 2 años realizan la Sociedad Zoológica de Londres y el Fondo Mundial para la Naturaleza, el WWF, cuyo director en España es Juan Carlos del Olmo. Y hemos visto, por ejemplo, que los ecosistemas tropicales son los que están desapareciendo a más rápido en cuanto a biodiversidad. Este informe analiza la evolución de las poblaciones de 5.200 especies distintas en todo el mundo. Y un año más, la lista negra de especies que desaparecen está encabezada por los tiburones y las rayas, seguidas del delfín del río Amazonas, cuya población se ha reducido un 65% solo desde 1970. Como cada día hasta ahora nos vamos a fijar, nos vamos a detener en historias, curiosas, interesantes, que se encuentran nuestros compañeros de la red de emisoras de la cadena SER. En Euskadi está Isabel León. Isabel, egunon. ¿Qué tal, egunon? Y en SER Toledo, Cristina López Huerta. Cristina, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a empezar contigo, Cristina, porque atención, aviso a conductores, no se rasquen la espalda con un tenedor mientras conducen, porque tiene consecuencias, ¿no, Cristina? Sí, es lo que le ha pasado a un vecino de Alcázar de San Juan. Se dirigía a Pamplona con su camión y en una incorporación, nos explicaba, salieron las motos de la Guardia Civil que estaban, digamos, poco visibles, y justo le vieron rascándose la espalda. Claro, pues le obligaron a parar, le hicieron sus señas y claro, cuando él le preguntó, agente, pues qué infracción he cometido, pues le explicaron que tenían que sancionarle por distraerse al volante. Él se mostró incrédulo y ¿qué fue lo que le dijeron? Pues que no me rasque, me tienes más 5 horas en rascarme y a ver quién aguanta 5 horas sin rascarse o sin moverse o cambiarse la posición del asiento o cualquier cosa. A mí esta noticia me ha hecho reflexionar estos días porque tenéis siempre las manos en el volante todos los segundos, todos los minutos que conducís. Claro, es que si se ponen a multar a todos los que no tienen las dos manos en el volante, vamos, sí, va a haber multa para todos. Y además aquí hay una derivada, Ángels, y solicito la intermediación, si nos está escuchando, de Isaías Lafuente y de la unidad de vigilancia, porque la multa decía textualmente que, se multaba por conducir sin la diligencia, precaución, bla, bla, no distraerse, por estar arrascándose la espalda con un tenedor. Aquí hemos tenido un debate en la redacción, no sé vosotros, pero por eso digo que, en fin... Que Isaías actúe y si no está bien escrito, motivo de recurso. Motivo de recurso a la multa. Efectivamente. Isabel, ¿qué es la escarabillera? Escarabillera, lo he dicho bien, ¿no? Lo has dicho perfecto, sí, escarabillera. Es, hay que remontarse a los años 70, a las industrias de Basauri, tiraban entonces en Vizcaya, en una zona cercana a todo lo que es la escarabilla, el carbón sobrante. Así que un grupo de mujeres le ocurrió ir a por ella, venderla, y de ahí nace el oficio de la escarabillera. Iban casa por casa a vender la escarabilla para conseguir algo de dinero. Por eso, en 1979, Ricota Aldeak, la asociación que organiza las fiestas de Basauri, nos encontramos en plena semana de fiestas a día de hoy, decidió tomar a la escarabillera como símbolo de estas fiestas del pueblo vizcaíno. El caso es que esta figura, símbolo de esta celebración, las inaugura, las cierra, y aquí está la cuestión. Fueron inauguradas el pasado fin de semana y este próximo domingo va a ser el momento de cerrarlas. Y la cuadrilla encargada de custodiarla, cada año lo hace una cuadrilla en particular, suelta su cabeza con enormes globos de helio y una carta donde se explica quién es y a quién hay que contactar cuando se encuentre. Hay premio y una semana de fiestas por la cara en Basauri. Bueno, pues hay que decir que ha llegado a aparecer en Francia y hasta en Bélgica. Y no os digo más, aquí vienen todos a celebrar. ¿No os creéis que aparece en un jardín de Bélgica y se queda allí la cabeza? Claro. No. Allí encuentran el papel y vienen a Basauri y se han pegado una semana, vamos a decir, comiendo, disfrutando de las fiestas. Que todo el mundo está esperando la cabeza de la escarabillera. Yo os digo que igual os aparece allí, tenedlo en cuenta. Desde la terraza de la SER se ve perfectamente, se aterriza aquí. Sí que es grande, ¿eh? Y Cristina, vino con 0,0 alcohol de
cara a la Navidad. Sí, yo me he propuesto que la Guardia Civil no multe a nadie, ni por rascarse ni por beber al volante. Y lo tenemos gracias a la que es la cooperativa más antigua de Europa, El Progreso, en Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real. Es un vino, no es un mosto, pero podrán dedicarlo incluso también a la exportación en países musulmanes, por ejemplo, y es 0,0. Y atención a aquellos que sean veganos, porque esta bodega también anda detrás de otro vino ecológico para dar respuesta a la demanda de este público, el que no quiere alcohol y el que es vegano. Bueno, pues Cristina e Isabel, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos con la recomendación cultural para empezar el día. La de hoy la firma Dani de la Fuente y ya les adelanto que si son de los que se ponen música relajante para concentrarse, la propuesta de hoy les va a encantar. Si les gusta la música clásica o son de ponerse playlists de música relajante para concentrarse, para dormir o leer, pero están cansados de escuchar siempre lo mismo, apunten este nombre, Federico Albanese. Hola, soy Federico Albanese y estoy encantado de compartir con el público de España mi último trabajo, Before and Now Seems Infinite. Con 4 discos a sus espaldas, el italiano nos presenta Antes y Ahora Parece Infinito. Un trabajo con tonos clásicos y modernos, electrónicos, mezclando un poco de pop y psicodelia. An album about memories, memorias, recuerdas. Un álbum que captura y habita los momentos del pasado y el presente, el antes y el ahora, la realidad y la imaginación, la memoria y el recuerdo. Al igual que Ludovico Einaudi, Federico Albanese es muy cinematográfico en sus composiciones. I'm sure that I will be creating a very, very beautiful new memory with this concert. Está de gira por España, esperando dejar un buen recuerdo en nuestra memoria, dice. Hoy en Barcelona, mañana en Madrid, el sábado en San Sebastián. Thank you very much and see you soon. Your eyes like Berlin winters, so cold. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.